El día de hoy tenemos en Platicando Ligero a un invitado muy especial, Steven Handal, quien es socio y director corporativo de 100 Grupo Inmobiliario. ¡Bravo! Y lo que hoy nos trajo aquí es, más allá de los números, es conocer a la persona, ya que observamos que llevan un acompañamiento de uno a uno con los locatarios y con la gente que está alrededor de ustedes. Y eso, la verdad, es algo de alto valor. Entonces, pues, bienvenido seas a este hermoso podcast de Platicando Ligero. ¿Cómo estás, Steven? Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti, Karina, Cristi, gracias por la invitación. Estoy muy contento y vamos a ver cómo nos va Platicando Ligero. A ver, ¿qué dice? Sí. Bienvenidos a Platicando Ligero. Fíjate que queríamos preguntarte cómo es estar ahorita, trabajando ahorita así en obra, estar con el grupo. Quiero saber cómo fue, no sé, qué dijiste, voy a empezar aquí, a estar aquí todo el tiempo. Digo, sé que tu papá también ya ha estado en todo esto, ¿verdad? Desde hace muchos años. Cristi ahí puso una historia un poquito de que tu papá había empezado con de hielo, ¿verdad? La máquina Con de la fábrica de hielo, sí, hace 40 años. Hace 40 años. Sí, hace 40 años, digo, a mí ni me tocó porque ya es que yo estoy bien chiquito. Sí. Entonces, hace 40 años aquí en Nuevo León había escasez de hielo. Pues mi padre vio una necesidad y buscó cubrir esa necesidad yéndose a Estados Unidos, trayéndose máquinas. Wow. Y empezó con ese negocio poco a poco. Él estudia medicina. Ah, ok. Nunca terminó la carrera. Okay. O sea, él mientras estudiaba y mucho menos la especialización. Pero entonces estudiando medicina empieza a poner el negocio de los hielos, le empezó a ir muy bien y a los pocos años, como a los 3, 4 años, vende bien vendido el negocio a una empresa muy grande que todos conocemos de aquí del norte, que se dedica al tema de la cerveza. Entonces, pues le compran la fábrica y con ese recurso empezó a incursionar en las bienes raíces. Y fíjate que es muy interesante eso porque viene de familia como legado de innovación, que también vemos mucho que es la innovación, estar innovando constantemente. Y tú como hijo, ¿qué es lo que has aprendido de esto que pasó con tu papá del hielo y luego avanzar a ver lo de bienes raíces? Ahí cómo se entrelaza la historia para ti. Bueno, creo que he aprendido muchísimo porque voy a hablar de aprendizaje tanto de personal como de negocio. Sí. Uno es, lo que yo he aprendido de mi padre es a tratar de buscar cuáles son las necesidades de una zona, de una ciudad, de una comunidad. Sí. Y entonces cuando detectas esas necesidades, tratar de buscar la manera de cubrirlas. Uh-huh. Creando algún producto, creando algún servicio que mejore la calidad de vida de las personas. Y cuando tú buscas generar ese valor y que la gente realmente tenga una facilidad o algo, acceso a algo más rápido o a un precio mucho más accesible, pues es una manera en la que generas valor y en la manera en la que puedes hacer también negocio. Entonces, ¿qué he aprendido? Más allá del hielo, que es obviamente un negocio con el que él empezó, pues yo he aprendido a buscar esa manera de cubrir las necesidades de la gente. Y eso a mí me llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, porque lo hacemos todos los días, constantemente en nuestro negocio. Sí. ¿No? Steven, ¿y tú cuando estabas más chiquito, tú decías, yo quiero trabajar en esto? O sea, ¿ya traías tú como ese feeling, como que ese te dijera feeling de querer trabajar en esto? ¿O tú traías otra idea y te fue llevando la vida para allá? Fíjate que eso es una muy buena pregunta. Por ejemplo, mi abuelo fue médico. Entonces, digamos que a mi papá como que le impusieron un poquito el hecho de que estudiara medicina. No estaba muy contento. El claro ejemplo es que se dedicó a los negocios, ni siquiera terminó la carrera. Y entonces mi padre al revés, nunca nos impuso a nosotros la carrera o la profesión. Sin embargo, lo que hicimos nosotros es, ver el ejemplo de mi padre. Totalmente. Y entonces uno se empieza a proyectar, ¿no? Sí. Y mientras muchas personas decían,
pues desde chiquitos, ¿no? Yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. De chiquitos todos decíamos que quiero ser astronauta. Sí. Bueno, pues yo decía, yo quiero ser empresario. Y yo lo empiezo a ver porque mi padre desde cosas muy básicas nos empezaba a enrolar en el tema de los negocios. Entonces, hay gente que a lo mejor podrá estar de acuerdo con lo que voy a decir y otra gente que no. Pero entonces desde pequeños empezamos a ver oportunidades y empezamos a ver de qué manera uno puede hacer negocio. Entonces veíamos cómo podíamos sacarle provecho a cada cosa que vivíamos. Por ejemplo, íbamos los domingos a casa de la abuela y bueno, en la casa de al lado vivía la hermana de mi mamá, de mi papá, perdón. Y ella tenía, haz de cuenta que en la cochera hizo un espacio, en uno de los cajones de estacionamiento hizo un espacio y ahí empezó a vender dulces. Exacto. Entonces yo un día llego y le digo, ¿cómo ves? Te traigo yo mis dulces, te empiezo a surtir yo y empecé a venderle dulces a mi tía. Y obviamente, pues ahí empieza uno a despertar esa curiosidad, esa chispa. Y desde chiquito yo ya sabía que lo mío, pues, eran los negocios. Entonces, sí, seguí mi instinto y no solamente el instinto, sino el ejemplo de mi padre, que creo que, y mi hermano igual. Sí, es lo Jorge que veo, tu hermano también ahí contigo. He visto varios reels y shorts así que suben en redes y una de las cosas que igual ahorita más adelante nos cuentan, pero algo que he visto que me gusta y me llama mucho la atención es que cuando están ya en la plaza empiezan a entrevistar a la gente que tiene un local ahí. No, adelante. Y se me hace que es algo muy bonito porque la gente platica de qué se trata, de lo que están haciendo. Entonces creo que eso como todavía acerca más a que la gente que estamos cerca de ahí, pues vayamos. O sea, por ejemplo, vi que en Apodaca estaban poniendo una con un Waldos. Entonces todo eso te va acercando cada vez más a toda la comunidad y sabemos qué más hay. Porque si no vas, a veces dices, ay, no, pues no sé, normalmente voy a otro lado. Y cuando te enteras que ese negocio está ahí, dices, no, hombre, ahora tengo que ir porque ahí está un psicólogo, porque ahí hay un dentista o porque no sé, ¿verdad? Entonces creo que también es algo que a mí me ha gustado mucho que he visto a ustedes en redes. Y te voy a decir algo bien importante. Nosotros como grupo, como empresa, creamos un concepto nuevo, disruptivo, innovador. ¿Qué hacemos nosotros? Imagínate que construimos una plaza comercial. Bueno, construimos varias, pero vamos a hablar de una. Construimos una plaza comercial y el ancla de esa plaza comercial es un macromercado de alimentos, un mercado de abastos. Claro que está modernizado, tiene la infraestructura, el techo climatizado, con pasillos, con carrito. Pero entonces tú le estás comprando el producto al agricultor, al productor, al comerciante. Sí. Entonces el precio es muy bajo. Sí. Es un mercado de abastos muy moderno. Claro, y otras áreas muy importantes como la salud, que hay consultorios médicos, tenemos la clínica, tenemos tecnología, tenemos food court. Y bueno, cada plaza va teniendo obviamente sus giros y sus áreas conforme a los estudios de mercado que hacemos, que si quieren ahorita profundizamos en ese tema. Pero ¿a qué voy con eso de la comunidad? Como nosotros no tenemos una referencia, como cuando haces algo nuevo, no tienes una referencia, estás innovando. Entonces, tu proyecto anterior es la referencia de tu proyecto actual. Es como crear un nuevo modelo de negocio. Es que literal creamos. Y no tienes información de antes, haz de cuenta. Exacto. Porque es totalmente nuevo. Porque, por ejemplo, te digo algo. Imagínate que yo llego con Cristi y le digo, oye, ¿sabes qué? Tú eres abastera y vendes el mercado de abastos de San Nicolás desde hace 20, 30 años, ¿no? Entonces tú estás acostumbrada a estar en un mercado de abastos, pero nunca has estado acostumbrada a estar en una plaza comercial y a enrolarte en los lineamientos de una plaza comercial. Entonces tú estás innovando conmigo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de tener ese acercamiento constante con los comerciantes, también con los consumidores, que ahorita platicamos de cada uno de nuestros tipos de clientes, pero platicamos mucho con los comerciantes para que nos den esa sensibilidad de saber, por ejemplo, cómo te está yendo, Karina. O sea, cómo te está yendo, porque tú estás acostumbrada a lo mejor a estar en el mercado de abastos y si no sabías que en los mercados de abastos a las 3 de la tarde se van. Ellos abren a las 5 de la mañana bien temprano, y a las 3 de la tarde, pero aquí estás en una plaza comercial. Entonces aquí no puedes cerrar. Entonces, quieras o no, no solamente 100 grupos inmobiliarios está innovando, estamos innovando también los comerciantes. Sí, claro. Incluso quien está cambiando sus hábitos de consumo es la persona que viene y nos visita a la plaza. Entonces, si nosotros, que ya llevamos 10, 12 años con este tema, no, en el 2012, es decir, si ya llevamos para 12 años con este tipo de conceptos, imagínate, tienes que estar cerca, para empezar en cualquier negocio, tienes que estar cerca de la gente, pero más cuando es algo nuevo. Entonces, yo busco generar una comunidad
con comerciantes, con inversionistas, con el público que nos visita, para saber primero qué es lo que está pasando, qué está funcionando, qué no, y poder mejorarlo. Y yo siempre lo he dicho, y no soy político, soy empresario, pero va a sonar como político. Todos somos parte de la solución cuando hay una problemática. Okay, sí. Entonces, ¿a qué voy? Si nosotros como comunidad trabajamos de cerca para que la plaza sea exitosa, para que la plaza se consolide, para que llegue mejores oportunidades para la gente que nos rodea como inversionistas, comerciantes, gente de la construcción, público en general, pues entonces mejor nos va. Pero si dejamos solamente como responsable al grupo que construye la plaza, pues va a ser más difícil que eso se logre, que el éxito, que la consolidación de la plaza se logre. Claro. Entonces buscamos ir abrazando, ir arropando a la gente. Entonces, voy a poner un ejemplo ya para cerrar la pregunta. Nosotros nos acercamos con un comerciante, nos da retroalimentación, lo escuchamos, tomamos nota y tratamos desde lo que está en nuestra trinchera generarle valor y apoyarlo y facilitarle las cosas. Pero también es, y al final, ok, ya te escuché, ¿y tú qué vas a hacer para que esto también funcione y para que esto también sea un éxito? Entonces, eso nos ha ayudado mucho, nos ha enriquecido y creo que nos ha ayudado a crecer como grupo. Sí. Y me gustaría agregar algo muy importante y valioso que a mí fue una de las cosas que más me gustó, que comentaban que habían abierto una plaza comercial y no había funcionado. Entonces, tomar la plaza comercial y renovarla, o sea, buscar una nueva visión para poder, pues sí, o sea, ahí es donde se crea un nuevo modelo de negocio. Sí. Y es el aspecto positivo de que no se quedaron así como, no, pues ya, No vaya, funciona. adiós, se cierra. No, sino buscan la manera de innovar y de estar en contacto con las personas, los locatarios. Ahorita nos comentabas que manejan diferentes tipos de productos, ¿no? De cómo hacen esa selección, cómo se configura, cuáles son los tipos de... Mira, déjame te platico rápido, brevemente, la historia de esta plaza. Nosotros somos Es aquí. que me encanta. Sí. Mira, lo que sucede, somos de Nuevo León. Se nos da la oportunidad en el año 2009, si no me equivoco, de agarrar una plaza prácticamente abandonada, la remodelamos, la vendimos toda, la rentamos toda. Y luego lo que hicimos es que cuando terminas de construirla y venderla y rentarla, ahí se acaba tu trabajo. Okay. Y normalmente ya entra otra empresa ajena a nosotros a administrar el inmueble. Ya. Pues resulta que en aquellas épocas la ciudad de Torreón estaba muy insegura. Entonces, por más que estaba toda rentada y vendía la plaza, no llegaba gente a visitarla. Es decir, no tenía suficiente clientes. Exacto. Entonces los comerciantes decían, pues no hay cómo pagar la renta, ¿no? Claro. Fíjate que el tema jurídicamente o legalmente, pues nosotros como grupo ya habíamos cumplido. Sí. Entonces realmente ya no te toca a ti hacer más. Es como si tú construyes unos departamentos y se lo vendes a, no sé, a Christy, por poner un ejemplo, pues ya Christy se encargará de rentarlo, ¿no? Totalmente. Entonces, pero nosotros tenemos un compromiso moral, que para nosotros lo moral es todavía más importante que lo legal. Y ahí es donde dijimos, a ver, venga, no vamos a dejar solos a los inversionistas y los comerciantes que ya confiaron en nosotros. Sí. Porque si no, no van a volver a confiar en nosotros y se acabó así en Grupo Inmobiliario. Entonces ahí fue que dijimos, ¿qué podemos hacer para que la gente tenga éxito? Porque necesitamos llenar de tráfico de gente, de afluencia de gente a esta plaza. Entonces, un mega resumen. Dimos con los abasteros y veíamos que en el mercado de abastos de Torreón había una cantidad impresionante de gente, pero no había estacionamiento, hacía un calorón, no había carritos, había buenos precios, Sí. eso sí, había frescura en los productos, había calidad, pero no había infraestructura y no era comodidad, cómodo. sí. Entonces ahí es donde mi padre se acerca con uno de los líderes y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo lo que tú necesitas y tú tienes lo que yo necesito. Yo necesito toda esta gente en mi plaza y tú necesitas darle una experiencia digna y cómoda de compra a toda esta gente, ¿no? Eso es un mega resumen, pero fueron años de trabajo. Claro. Y ahí es donde creamos el concepto. Okay. Donde los mercados de abastos se modernizan para entrar a esta infraestructura cómoda y digna para darles una mejor experiencia a los usuarios. Entonces, por eso para nosotros es muy importante y ahí es donde dijimos, no me vuelvo a separar de la gente. No me vuelvo a separar de mis comerciantes, de mis inversionistas, y por eso mismo creé la comunidad en redes sociales también. Sí. Porque la gente que me compraba un local quería saber qué estaba pasando. Oye, ¿cómo va la obra?
Y luego ya que terminas de construir la plaza es cómo va la plaza. Claro. Entonces cuando yo me doy la vuelta a las plazas, ahí la gente está viendo quién está detrás de los proyectos, está viendo cómo está la construcción, qué tan rápido está avanzando. Entonces la gente siente con la confianza y con la certeza de depositar esa confianza y invertir en el grupo. Y le das visibilidad, porque al momento de hacer estas como entrevistas con los locatarios y estar en constante comunicación, eso crea un vínculo cercano y crea más compromiso hacia ustedes como 100 Grupo Inmobiliario. Yo creo que eso va muy de la mano. Y te voy a decir, yo que he ido a la plaza de aquí de Apodaca, que la verdad digo, hemos ido varias veces, si ves que los alimentos están en súper buen estado, o sea, de verdad, y por ejemplo, yo trabajo en oficina, entonces el horario extendido me ayuda un montón y también lo que veo yo es que mucha gente alrededor, hay muchos locales o tipo fonditas o así, porque por aquí hay mucha empresa. Claro. Entonces es una maravilla porque también, pues oye, la gente que tiene negocio, que vaya, se surta ahí, dices tú, no me tengo que echar con el tráfico que hay ahorita por acá, mejor oye, aquí cerquitita, bien padre. Eso, vuelvo a lo mismo. padrísimo. Esa es ver la manera de cómo cubro una necesidad. Sí. ¿Cómo hago que la gente... Ahorita vamos a hablar del ejemplo de la plaza Sí. que tengo en Apodaca. Bueno, aquí la gente no se tiene que trasladar kilómetros para encontrar precios justos y accesibles. Exacto. Ni se tiene que trasladar kilómetros para tener una experiencia digna y cómoda de compra. Entonces, yo estoy cubriendo una necesidad. Sí. Y entonces la gente se ahorra mucho dinero, se ahorra tiempo, se ahorra movilidad y dice, yo quiero hacer mis compras en Multicomercial Apodaca, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es muy importante. Entonces, imagínate, entras a una plaza, estás viendo que estás apoyando al comercio local. Eso es una satisfacción muy grande para uno. Sí, y sabes una cosa, nada más para terminar de agregar aquí el punto. Yo tengo 2 niños chiquitos, uno de 3 años y una de 1 año y medio. Y la verdad, por ejemplo, el estacionamiento es una maravilla porque llegas, estás más cerquita. Si me bajo con los dos, por ejemplo, para un mercado, no se cobra, imagínate, no se cobra el estacionamiento aparte, exactamente. Y lo digo, en un mercado de abastos, pues bajarte con 2 chiquitos, está cañón. Entonces digo, si vas, la verdad está muy cómodo para ir con los niños, ¿no? Y seguro, exacto. O sea, sí es una facilidad y una comodidad cañón, o sea, para todas las mamis que anden por ahí, pues que se echen la vuelta porque así mucho más cómodo, más accesible, todo. Muy, muy bien. No, Cristi iba a decir algo. Bueno que nos has visitado. Gracias. Lo que iba a comentar era que me gusta mucho también la estructura que tienen, porque en un momento comentaste acerca de, bueno, o escuché, que se agarraron a hacer edificios así de que sin ton ni son. Y acá fue pensado, o sea, vamos a hacer una plaza y vamos a acomodarla de esta forma, que era lo que te preguntaba hace un momentito, que qué comerciantes o qué tipo de productos son los que aceptan al momento de que se acerquen a querer tener, pues sí, un convenio ahí, un local ahí con ustedes. ¿Qué es lo que ven en el emprendedor? Porque hay veces que llegan con un proyecto en cero, tal vez, o que va iniciando, y cómo se confían de, ok, sí, vamos a... Mira, aquí, primero que nada, antes de contestarle la pregunta, siempre abrimos puertas. Tenemos mucha apertura para sentarnos con todo tipo de personas, gente con oficio, con gente con experiencia, gente que ya ha probado por muchos años un negocio y gente que apenas va a emprender con nosotros y a formar sus pequeños pininos, ¿no? Para nosotros es muy importante que yo le decía a mi padre, y tengo que ser muy honesto, yo le decía a mi padre, ¿sabes lo que estás haciendo? Y me decía, no, al principio me decía, no sé lo que estoy haciendo porque no hay una fórmula, no hay una metodología, no hay un modelo de negocio, no es algo que no hay un proceso que se pueda replicar. Si tú haces ahorita un edificio de apartamentos, pues ya tienes muchas referencias y sí, puedes hacerlo a tu manera, pero al final ya hay una referencia, existe, ¿no? Y haces más de lo mismo y no sabes si realmente en la zona se requiere un edificio más de departamentos. Sí. Entonces nosotros lo que hacemos es mejor cómo detectamos una necesidad para convertirla en una oportunidad. Y entonces todo empieza a funcionar de una manera positiva. Si tú haces, por ejemplo, por hacer el desarrollo, no necesariamente significa que va a tener éxito el desarrollo. Y cuando no tiene éxito el desarrollo, la credibilidad del grupo, de la empresa que está detrás, empieza a decaer. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Por un lugar, y ahora sí contestando tu pregunta, nosotros, por ejemplo, en el área de mercado de alimentos, ahí caben todos. Okay. O sea, por ejemplo, Karina, lo que tú te puedas imaginar. O sea, frutas, verduras, carnicerías, avícolas, marisquerías, pescaderías,
frutas, verduras, ya dije, desechables, dulcerías. Sí, desechables, dulcerías. Todo, granos, semillas, Sí. abarroteras, todo lo que es mercado de abastos, todo lo que es canasta básica y vendemos menudeo. Bueno, nosotros no, los comerciantes, porque nosotros nuestro negocio es meramente inmobiliario. La inmobiliaria. Entonces vendemos, bueno, ellos venden, perdóname, de menudeo, medio mayoreo y mayoreo. Y entonces, ese es en la zona del mercado, pero tenemos el mall, oye, que joyerías, boutiques, zapaterías, calzado, accesorios, todo. Sí, o sea, también la Hay gente que mueblerías. quiera que la chía, la linaza, o sea, Sí, todo, porque claro, la neta claro. tienen todo eso también, de que dices tú, oye, pues que estás a dieta o que pues ahí vas a encontrar todo, ¿verdad? Tienes todo y tenemos un área de salud, por ejemplo, en los consultorios médicos, ginecólogos, pediatras, nutriólogos, terapeutas, dentistas, está la clínica. En la parte de el food court, pues tienes surtido de variedad de comidas. Tenemos la tecnología donde pues puedes ir a comprar la mica, la funda, arreglar la tele, la laptop, comprar un cargador. Sí. Entonces, lo que estamos tratando nosotros hacer es, a ver, si Cristi, pensando ahorita en nosotros que estamos aquí, si Cristi o Karina van a ir ahorita a Multicomercial, ¿cómo le hago para que ellas no tengan que volver a ir a otro lugar y puedan encontrar todo bajo el mismo techo? Entonces tratamos de pensar en cómo cubrimos eso. Estamos buscando, por ejemplo, meterle un gimnasio. Ay, para que vayas al gimnasio, no traigas el cronómetro que me van a cobrar una hora más de estacionamiento. Sí, sí. Y eso vuelvo a lo mismo. Sigues cubriendo necesidades. Sí. Y entonces ya dices tú, bruto, porque no me tengo que trasladar a no sé dónde y que me toque el tráfico porque es plena hora de no sé qué. Sí. Entonces ya la gente llega y le llamamos nosotros la ciudad comercial, ¿no? Es que realmente ahorita en este momento ya uno busca eso, o sea, no salir de su zona y encontrar no sé, lo que uno necesita cerca. También nos hablabas, bueno, yo escuchaba que hablas acerca de también escuchar la intuición, no irte tanto hacia los números, sino ser un poquito más, como escuchar desde el corazón, intuición, es lo que a mí me da así, lo que yo siento, ¿verdad? Pero ahora que te tengo aquí, ya te podemos preguntar. Aprovecho para preguntarte, ¿cómo es que vinculas esto de la intuición con los negocios? Mira, yo creo que hay una parte muy importante de la intuición. La intuición creo que también se va desarrollando cada vez más con la experiencia, con el tiempo, conforme las vivencias que uno tiene en la vida personal y profesional. Pero todos por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Todos los proyectos que nosotros hacemos empiezan con intuición, con el feeling. Ajá. Y ese feeling, como dije, pues, da la experiencia y el tiempo. Entonces, por ejemplo, Karina, llegamos ahorita a Zapopan. Y antes de hacer un estudio de mercado y ver los números y saber si es viable y no y factible o no, vemos este punto. Wow. Mi feeling me dice que va a ser un hit. Entonces ya te empiezas a dimensionar la plaza con puertas abiertas, con el estacionamiento lleno y todo. Y entonces ves lo que hay alrededor, qué tantas casas, qué tanta necesidad hay. Y entonces esa intuición te permite abrirle la puerta ahora sí, hacer un estudio de mercado, analizar bien las necesidades, investigar bien qué giros deben de ir en ese punto en específico, porque pues en un punto podemos hacer 100 bodegas y en otro punto podemos hacer 200. Claro. Eso ya entras a un poco detalle más técnico, si lo quieres ver así, un estudio más preciso, más detallado para saber que conviene. Que conviene, ¿verdad? ¿No? Entonces, por ejemplo, en la Plaza de Guadalupe, que es un monstruo, pues ahí es un ejemplo, ahí caben, híjole, a lo mejor voy a decir un número que no lo tengo tan a detalle, unas 7 carnicerías. Pero en Apodaca cabe nada más 4. Exacto. Por el tamaño y por la necesidad, y eso lo hacemos a través de un estudio. Entonces, creo que la intuición juega un papel muy importante y creo que para mí va antes que los números. No. Sí. Entonces, también te iba a preguntar que cuando, o sea, bueno, me imagino que cuando así como dices, llego a Zapopan, veo el espacio pues solo, ¿verdad? Así el terreno solo. Y luego pues ya tienen el proyecto y cuando empieza la construcción y luego, o sea, ¿cuál es tu sentimiento de decir, ya empezamos y luego cuando ya lo ves ahora sí terminado y funcionando? O sea, ¿cuál es tu, no sé, como la sensación que tienen porque una obra pues toma bastantito tiempo, entonces todo el tiempo de esfuerzo que tienen durante esos meses o a lo mejor incluso hasta años, no sé, ahora sí verlo, ahora sí ya hecho realidad. Materializado. Mira, hay una frase que me gusta mucho, es muy sencilla la frase, pero creo que ahora sí que mucha gente desafortunadamente no la aplica.
se escucha muy cursi, muy trillado, pero es una manera de cómo conviertes un sueño en una realidad. Sí. Y la gran mayoría de la gente, aquí voy a hacer un paréntesis, la gran mayoría de la gente no persigue los sueños. La gran mayoría de la gente, por miedo, por duda, por zona de confort, frena sus sueños. Entonces, contestando ahora sí tu pregunta, para mí es una satisfacción y un orgullo muy grande. No solamente hablo como Steven o como un empresario, sino también como un grupo inmobiliario, porque el entrar y ver una plaza consolidada, ver comerciantes que tengan un punto de venta, que confíen en ti, que digan, yo quiero abrir mi negocio ahí, porque si estás de acuerdo que hay N cantidad de lugares donde pueden abrir el negocio. Sí, claro. Y te escogen a ti. Entonces, si te escogen a ti es porque algo están viendo en tu proyecto de valor. Sí. Entonces, pues es un orgullo, es una satisfacción muy grande el ver que generas miles de empleos. Aparte. El ver que miles de familias entran y se están ahorrando mucho dinero al comprar, pues en un mercado muy moderno de alimentos. Y no solamente están ahorrando dinero, sino que también te están ahorrando tiempo. Pero hay un tema súper importante. Ver que los inversionistas también tienen una buena rentabilidad y una buena plusvalía. Entonces se siente una satisfacción muy grande y yo siempre lo he dicho, creo que cualquier emprendedor o cualquier empresario está perdido cuando buscan el beneficio propio y el beneficio económico como prioridad. ¿A qué voy? A que creo que todo emprendedor y todo empresario debe buscar primero el beneficio de una comunidad, el que tu producto y tu servicio de verdad tenga un impacto positivo en la sociedad y por ende la rentabilidad del negocio se va a dar por añadidura. Total. Y creo que más los emprendedores que los empresarios cometemos mucho ese error. Tratamos de siempre ver por el tema económico y por a un segundo o tercer plano dejamos el tema del beneficio o el valor que le puedes generar con tu producto o servicio a una comunidad. Entonces, contestando en concreto, me siento una satisfacción muy, muy grande y un orgullo bastante también. Muy grande. Ahorita mencionabas acerca de los sueños. Escuché que mencionabas acerca de los sueños que también son un medio ustedes para que otras personas concreten los deseos que quieren. Sí. En este caso, en aspecto personal, a ti, Steven, ¿cómo es tu día? O sea, porque llevas como quiera, pues, el legado de tu familia también y eres portavoz, en este momento también estás hablando de esto mismo. Entonces, ¿cómo lo tomas tú al tener este papel también dentro del negocio familiar? De cómo te preparas, cómo te expresas, o sea, hay libros que lees, no sé, en tu día a día, qué es lo que te inspira a seguirte nutriendo y pues vencer también un poquito el nervio a la cámara, aunque es parte de todo el asunto, pero ¿cómo te nutres tú mismo diariamente? No, sí me pone nervioso, de verdad. Es que está cañón, ¿verdad? La cámara impone de repente, pero sí claro. Me ponía muy nervioso cuando empecé, aquí mi equipo está de testigo, y gracias también al apoyo del gran equipo que tenemos, me ha ayudado a desarrollarme y a fluir un poquito más a la hora de grabarme. Pero ¿cómo me preparo? Mira, yo creo que hay un tema bien importante que lo platico mucho en redes sociales y lo voy a platicar aún más, que es la disciplina. O sea, me considero una persona muy disciplinada, soy muy tenaz, soy muy perseverante, por no decir necio, híjole, ahora sí que, a ver, no me encanta usar la palabra, pero la va a describir muy bien. Me obsesiono hasta que algo me empiece a salir bien. No en el aspecto negativo de la obsesión, en el aspecto positivo. ¿A qué me refiero con el aspecto positivo? Es, yo empezaba a practicar, aunque suene ridículo, pues, sin subir el video, pero me empezaba a grabar. Sí. Y me grabé en 1000 historias hace algunos años y nunca las publiqué. Y yo sabía que no las iba a publicar, pero era la manera en la que yo tenía que empezar a vencer ese miedo y hacerlo. Y yo decía, mira, de repente pasaban 10, 20, 30 intentos de story, de subir una historia y no me sentía seguro, pero dije, lo tengo que hacer porque si no empiezas tú a vencer ese miedo o a hacerlo con todo y miedo, aunque te tiemble la patita a veces, pues nunca va a llegar ese momento en el cual tú puedas desarrollarte. Nunca va a haber un tiempo perfecto, nunca va a haber una historia perfecta. Entonces, eso es por un lado. Soy muy disciplinado y muy tenaz y muy perseverante. Y ahorita estoy hablando nada más del tema de las redes sociales y de la cámara, pero eso implica también en cualquier otro aspecto. Sí. Para mí, por ejemplo, es una responsabilidad muy grande
que soy de las personas más pequeñas que trabajan en 100 Grupo Inmobiliario, y hay más de 100 personas trabajando en el grupo, y uno puede creer, pensar o suponer que cuando tienes a un padre que es un empresario, pues dices tú, bueno, pues a ti te toca vivir la vida. Es una responsabilidad muy grande. Y creo que la responsabilidad es aún mayor. Traes el nombre de tu familia también. Y tienes que predicar con el ejemplo. Exactamente. Y tienes que predicar con el ejemplo porque te das cuenta que al final no debes ni puedes imponer las cosas. Tienes que aprender a hacer que las cosas que van marcando la pauta en una empresa, en un grupo, en un proyecto, sean genuinas, y que la gente por convicción y por decisión quiera seguir los pasos del líder. Entonces, cuando yo empecé a ver la manera en la que mi padre dirigía y guiaba y lideraba el negocio, yo dije, ok, tengo que ponerme las pilas, tengo que ser muy disciplinado, tengo que ponerme a leer, a estudiar, a aprender. Yo estudié una carrera nada más, pero estudié, creo que si no me equivoco, 9 diplomados. Me aventé 9 diplomados de diferentes temas, o sea, diplomados todos relacionados al negocio. Ajá. Sin embargo, desde temas de obra, de marketing digital, otro de neuromarketing. Ay, es que eso es muy bueno, te complementa. Claro, entonces te vas preparando y sí, es un tema importante. Primero, ser muy humilde y reconocer dónde estás parado y a dónde quieres llegar para poder llegar. Claro. Porque si no reconoces que estás aquí y quieres llegar acá, pues nunca vas a llegar acá, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, pues obviamente yo me ponía mucho mis metas y decía, a ver, necesito estar a la altura del negocio. Y eso junto con la disciplina y la responsabilidad me hacían exigirme lo suficiente para poder estar pues donde estoy. Y hoy, ojo, y sigo aprendiendo y sigo con mucha apertura para seguir creciéndome y desarrollándome en lo personal y en lo profesional. Y es que uno siempre aprende algo. Cuando andas ahí que viendo y trabajando, siempre aprendes algo. Mira, claro. Aquí es, o se te van ocurriendo ideas, ¿no? Cuando ya estás ahí en la obra o ya en la plaza, o que alguno de los locatarios te platica X cosa y dices tú, ¡ah! O sea, como que se te van prendiendo ideas, ¿no? También te quería preguntar, ¿cuál es el negocio que tú crees que la gente más pide, sin contar la parte de alimentos, que bueno, pues es como una parte muy importante, pero de los locales, aparte de los alimentos, ¿cuál crees que sea el negocio que la gente más pide? O sea, como comerciante. Sí, o sea, ¿qué más busca los poner? Clientes, ¿qué es lo que más tiene piden? más auge, más Ajá, punch. que tenga más auge. Pues mira. Para poner uno, dice Karina. Sí, para poner, no, es que vi que ahí está una universidad. O sea, no sé, ¿qué es lo que más ves que la gente dice? Ay, me gustaría que hubiera X, un gimnasio, por ejemplo, o así. Sí, o sea, fíjate que normalmente el ancla y lo que más emociona a la gente a visitar las plazas es lo de mercado. Uh-huh. Entonces la gente lo que le gusta ir es encontrar todos los productos de la canasta básica a precios muy, muy accesibles. Entonces, eso es como prioridad, ¿verdad? Entonces, si hay otras áreas importantes que nos piden, por ejemplo, un gimnasio es lo que más nos han pedido. Ahorita no tenemos gimnasios, pero estamos en busca de ellos. Qué padre, porque vamos a poner uno, hermano. Vamos a poner uno. Claro, no, claro. Sí, por ejemplo, el dentista. Y me dan suscripción a Sí, claro. Oye, no, digo, por ejemplo, el dentista, que dices tú, ay, que me quede el dentista aquí cerquita. O, tipo, ese tipo de cosas que a las familias también buscan mucho. Por ejemplo, te que decías de los consultorios de psicología, que también cada vez los buscan más, ¿verdad? Sí, las familias los buscamos más. Entonces, y que cada vez hay más terapias y más de todo. Oye, estuvo bien padre. Y déjame aprovechar porque lo tengo que hacer. Aprovecha. Yo voy a terapia desde hace algunos años. Sí. La terapia me cambió la vida para bien. Totalmente. Y yo lo único que quiero decirle a la gente, espero que no se lo tomen a mal, es que si la gente considera que necesita tomar terapia por algún motivo, que tengan esa apertura, sí. que estén dispuestos a tomar, ábranse, porque yo a mis primeras terapias llegué, mira, de brazo cruzado. Claro. Y yo le decía, a ver, ¿qué me vas a decir, no? Sí. Y ahorita te puedo decir que eso es lo que más me ha cambiado la vida para bien y soy otra persona. Entonces, quise hacer esta pausa comercial porque claro, tenía que aprovecharlo, ¿no? Y quería preguntar algo del tema pasadito. Habías comentado que hacías historias, las grababas y decías, no es momento, no la quiero subir, no. ¿Qué fue lo que te hizo decir, va? O sea, ya no me da miedo, ya no. ¿O qué sentías? No quiero poner palabras que no son mías. El equipo me obliga. Sí, porque cuando uno se graba, pues está todo. Está el exponerte en público, está el que vaya a decir yo algo que no quede o guara la cuchara. Sí. Entonces, ¿qué hubo dentro de ti que fue como ese parteaguas que dijiste, va, esta historia la subo?
que dices tú, me veo guapo, digo cosas buenas, esta la subo, me das de cuenta. Mira, desafortunadamente estamos en una sociedad que juzga y que critica mucho y eso a mí, la verdad, tengo que ser honesto, me frenó mucho. Me frenó mucho subir las historias, sobre todo por mi círculo más cercano. Ajá. Ay, es que a veces es lo más difícil. Y digo, ahorita te puedo decir que yo empecé en el 2021, hace 4 años empecé con las redes sociales, casi 4 años. Me frenaba mucho y sabes que ahorita lo último que me importa es el qué irá, porque al final nadie sabe el motivo real por el cual yo lo hago. Claro. Qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero buscar. A lo mejor la gente que me está criticando es gente que debe de hacerlo y no lo hace. No lo hace. O que quisiera y no lo hace. pelas. Puede ser admiración, puede ser complejos, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero al final empecé yo a decir, oye, ¿sabes qué? Imagínate si yo empiezo a tomar decisiones en mi vida, tanto profesional como personal, basadas en las opiniones de mis amigos o de mis familiares yo tengo que empezar a ser yo. Y tengo que entender que lo que yo necesito, por ejemplo, yo empecé con las redes sociales, tengo que ser honesto, por dar a conocer mis proyectos. Sí. Hoy en día va más allá. Sí, sigo abriendo redes sociales para dar a conocer mis proyectos y para comercializarlos y posicionarlos, pero también estar compartiendo contenido de valor y generar una comunidad padrísima que al final esa comunidad al final crece, se desarrolla, aprende y al final, aunque yo no tengo una verdad absoluta, pues yo hablo desde mi experiencia. Y si desde mi experiencia alguien que está detrás de la cámara agarra algo de valor, pues ya le hicimos, ¿no? Cumpliste la misión. Exacto, es el propósito. Sin embargo, cuando abro con la intención de dar a conocer mis proyectos, yo recibía críticas, ¿no? Entonces decía, voy a poner un nombre, Juan. Entonces decía, oye, Juan tiene mi necesidad. Juan es dueño de este proyecto. Juan necesita vender estos locales. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me voy a enganchar con el comentario de Juan? Ahora, sí, a lo mejor todavía en aquel entonces no hablaba también en público y me temblaba la voz o me temblaba la mano cuando grababa, me temblaba la mano. Sí, claro. Pero pues al final la necesidad me fue llevando a desarrollarme y a hacer las cosas con todo y miedo. Sí. Y después, ahorita mira, estamos aquí nadando como que es en el agua. Echando bien a gustar. Pero sí es importante hacer las cosas porque al final, si empiezas a basarte en las opiniones de los demás, créeme, nunca vas a llegar a ser alguien que logre sus sueños y sus anhelos. Totalmente. Entonces, pues ahorita a raíz, por ejemplo, de las redes sociales, se me han abierto muchas puertas. He conocido inversionistas, comerciantes, proveedores, clientes. Me han invitado a dar conferencias. Ustedes me invitaron al podcast. Bien padre. Gracias a las redes sociales. Sí, te abren muchas puertas, Karina. Sí. Cristi, o sea, es una manera en la cual, pues hoy a este cuate que me bromeaba, le digo, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Ando aquí con Cristi y Karina. Sí. ¿Cómo te queda, loco? Steven, también te iba a decir que vi que iban a abrir como un centro, bueno, es una plaza, pero que iba a haber también un centro de convenciones y demás también, porque, bueno, digo, aquí que es tan industrial Nuevo León, oye, se ve que es gigante el lugar y que va a quedar, pero padricísimo. Va a ser el nuevo ícono de Apodaca. Ya lo quiero ver. Estamos- Oye, pero Quedó dicho. más o menos ¿cuándo queda? Porque como que eras una construcción Sí. enorme. Mira, Sí. a partir de hoy, en 18 meses, vamos a abrir la primera etapa. Ah, ok. Son muy 3 bien. etapas. Sí, estoy muy En la primera etapa, digamos que es una parte, es que no tengo los planos, pero lo voy a decir muy no, fácil. más o menos, Una sí. parte de la plaza comercial la vamos a aperturar en 18 meses, junto con un hotel. O sea, haz de cuenta que nosotros estamos haciendo, es todo un distrito, es toda una ciudad Sí, comercial. se ve gigante. Entonces, es la plaza comercial que tiene mercado, mall, tecnología, food court, área de la mujer, salud, etcétera. Hasta una iglesia, imagínate. Y entonces esa plaza conecta con unos departamentos. Va a haber más de 120, 130 departamentos. Wow. Y del otro lado de la plaza también conecta con un hotel Hilton. Estamos construyendo un hotel Hilton de más de 130 habitaciones. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El hotel y una parte de la primera etapa de la plaza va a estar lista más o menos en 18 meses. Qué 18 meses para que nos padre. visiten. Sí, claro, no, qué padre. Sí, porque yo vi la construcción enorme, dije, no manches, esto está gigante. Y sí hace falta, porque te digo aquí que tanta gente que ya estamos Sí. por este lado, porque Es que no hay centro de convenciones No. en ningún lugar más que en Monterrey. Ujú. O sea, entonces Sí. la gente se tiene que trasladar hasta el municipio de Monterrey Y no tiene caso.
¿Y qué necesidad? Sí. Si la empresa está acá, o sea, ni al Vuelvo a caso. lo mismo. Estamos viendo la manera en la cual cubrimos una necesidad. Entonces, ya sabe Cristi, ya sabe Karina que vamos a tener un centro de convenciones que ese sí abre en 18 meses, si Dios quiere. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues entonces la gente ya nos tiene que trasladar. Todas estas empresas, toda esta industria que está aquí, sus posadas, sus eventos, sus conferencias, sus expos las van a hacer en nuestro centro de convenciones. Claro. Es correcto. Qué padre. Qué padre. Y por ejemplo, ese proyecto pues suena muy grande, muy, o sea, prometedor, muy esto. ¿Qué otros sueños tiene Steven? Ay, es que a mí me gusta mucho hablar del corazón. No, y a mí también, sí. A mí también. Fíjate que, mira, tengo que ser bien honesto. Algo que me llena mucho es generar valor a la sociedad y a la comunidad. Yo sí creo, yo viví una situación muy difícil hace unos años, bueno, no hace unos años, cuando yo tenía 3 años, y eso me cambió a mí la vida por completo. Entonces, a raíz de eso, yo sentí que yo estuve, digamos, a punto de perder la vida. Entonces, cuando la vida me regaló una segunda oportunidad, me hice muy consciente. Y cuando te haces muy consciente y valoras mucho, no solamente tu vida, sino lo que te rodea, tu familia, tu salud, tus amigos, tu entorno. Llega un momento, Cristi, que yo dije, a ver, si la vida te da una oportunidad, le tienes que sacar provecho. Pero si la vida te da 2, algo tienes que hacer. O sea, ya creas en lo que creas, en Dios, en la vida, en el universo. Tú lo que haces es decir, si estoy aquí es por algo. Sí. Algún propósito hay, alguna misión hay en la cual yo me tengo que quedar aquí. Y si me quedé aquí es por algo, ¿no? Entonces, pues con mis proyectos empecé a generar mucho valor, empecé a generar empleo, desde empleo, derrama económica, Sí. Apoyo a los comercios locales, como familias, bueno, 1000 cosas, a los proveedores de construcción, a los inversionistas, Sí. toda una comunidad. Pero más allá de eso, yo sí creo que hay una tremenda necesidad en nuestro país para seguir generando valor. Entonces, todavía no empiezo. Ya está la idea. Ya estamos en un proceso. Yo espero este año, porque gracias a eso tenemos mucho trabajo y estamos creciendo. Pero yo espero este año ya estamos en el proceso de crear la fundación de 100, Grupo Inmobiliario. Ay, qué hermoso. Qué bonito. Una fundación. Ahora sí llegamos al corazón. Sí. Directo al Estoy segura que corazón. sí. Entonces, Qué padre. es una fundación que busca generar valor, que busca compartir, que busca apoyar, sumar, contribuir a una sociedad que tiene una necesidad de diferentes, hablemos de diferentes tipos de necesidades. Entonces, eso es algo que a mí me llena, eso es un sueño que tengo. Sí creo yo que tiene que haber algo sólido, fuerte de un sueño, que en este caso es la empresa, los proyectos son los que impulsan la fundación. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que desde los proyectos ya estamos generando valor. Sí. Y con los proyectos vamos a generar con la fundación, perdóname, vamos a generar más valor aún. Sí. Entonces, ese es un sueño que tengo, es una meta que tengo y que voy a seguir luchando hasta poderla consolidar. Y no solamente generar valor, para mí es muy importante, y ahora sí hablo de las redes sociales, estar invitando a que la gente se sume. Sí. Hacer ejemplo, porque me gusta predicar con el ejemplo, me considero una persona muy congruente. Entonces, predicar con el ejemplo y decir, oye, ¿sabes qué? Hay necesidades y vamos a aportar, ¿no? Y no nada más existir. Sí. Y ver por el bien propio, nada, sino por el bien del prójimo también, ¿no? Y Steven, ¿cómo logra esa congruencia? Porque la palabra congruencia es muy poderosa. Y desafortunadamente la mayoría de la gente no lo es. Ajá. Sí. Y yo vivo en mi realidad, en la mía. O sea, es decir, por ejemplo, vamos a poner ejemplos muy sencillos. Yo soy una persona que tiene unas ciertas cualidades, unas ciertas virtudes y que puedo crecer y desarrollarlas, sí, pero yo vivo acorde a lo que yo puedo y a lo que yo quiero. No sé si me explico. A ver, vamos a hacer ejemplos más sencillos. Empiezo a pensar, a actuar y a vivir en base a lo que yo quiero y puedo, no sobre lo que los demás quieren y pueden. Sí. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si tú tienes ahorita la oportunidad de irte a un viaje y yo no, mi realidad es esta y la tuya es la tuya. Es otro. Entonces, desafortunadamente, y ojo, con las redes sociales
es un tema que pasa aún más, se exponencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? La gente quiere vivir la realidad de los demás y entonces actúan en base a lo que vende Cristi o a lo que vende Karina y no a lo que ellos quieren y pueden. Sí. Muchas veces yo siento que no desean realmente lo que tienen. Voy a hablar ejemplos tontos. Esta sudadera. Pues a lo mejor ni te gusta, pero si se la viste a fulano de tal, la quieres. Entonces trato de ser muy congruente y trato de vivir mi realidad, mi vida en base a mis gustos, mis necesidades y mis posibilidades. Sí. Entonces, y trato de no compararme con los demás, porque creo que ese es el error que mucha gente no le permite ser congruente. No sé si contesté. Mega explicadísimo, porque padrísimo. Yo siempre digo que los sueños del corazón, lo que uno se viene a su mente es porque es capaz de conseguirlo. Pero cuando viene eso del corazón, o sea, desde Steven, ¿qué es lo que quiere? La fundación. ¿Cómo la logro? Primero tengo que consolidar algo físico que me lleve a concretar y a esparcir el amor en la fundación. Uh-huh. Al mismo tiempo es como un canal o un vínculo. Entonces por eso te preguntaba de la congruencia, porque me parece súper importante ver eso, que cada quien somos únicos, irrepetibles, ya se ha dicho muchas veces, pero aquí está el claro ejemplo. O sea, tú logras esa congruencia porque no estás asociado con lo que piensa el vecino o no piensa el vecino o qué vaya a hacer o qué no vaya a hacer, sino con lo que introspectivamente tú dices, no sé si existe esa palabra, pero tú dices, esto me gusta y por acá voy. Entonces, es que, mira, por ejemplo, yo le platiqué de esta iniciativa a un familiar y me decía, oye, pero ¿por qué te vas a esperar tanto para abrir la fundación? O sea, hay demasiada necesidad. Le digo, mira, yo cuando hago las cosas las hago bien. Y algo que la fundación no lucra. Sí. O sea, la fundación no lucra, al contrario, lo que hace es compartir. Uh-huh. Entonces, imagínate de dónde voy a sacar el recurso. Pues bueno, los proyectos que tenemos, la empresa, el grupo, se tiene que consolidar, tiene que terminar. Nosotros estamos en un proceso de institucionalizarnos, de profesionalizarnos. Entonces, yo no puedo poner como prioridad, y aunque suene duro. No, pero así es. Pero vuelvo a lo mismo. Si yo empezara a tomar decisiones porque la sociedad me presiona, porque la gente me opina, porque la gente no sabe lo que yo estoy viviendo dentro de mi empresa, no sabe cuáles son las necesidades de mi negocio, no sabe cuáles son los pasos o los procesos a seguir para abrir una fundación. La gente lo único que dice es fundación genera valor, pues hazlo ya, ¿no? Sí. Entonces, claro, hacemos cosas sin estar dentro de la fundación, lo hacemos desde el corazón y lo hacemos como personas y vamos viendo cómo apoyamos. Exacto. Sin embargo, eso sí, bien importante. La fundación va a capitalizar más eso. ¿Sí me explico? Lo va a impulsar más. Entonces, que perdure, ¿verdad? Porque si no, también dice, si lo hacemos así a prisa, por ejemplo, ¿cómo vas a sostener ese proyecto a largo plazo, no? También, o sea. Y un proyecto tan bonito. Sí, qué claro. Vuelvo a lo mismo, vivir en tu realidad. Sí, claro. Exactamente. Steven, yo te quería preguntar también porque veo que luego hacen videos tú y tu hermano y como que ahí dicen, ¿y quién más se enojó? Y que no sé qué. O sea, por ejemplo, el trabajar también así de la mano con tu hermano en este caso, ¿qué tal? O sea, ¿cuál es la experiencia de que van a las obras y él ve otra cosa, tú ves otra cosa o los dos así rebotan ideas? Más o menos, ¿cómo es ahí la dinámica? Mira, trabajar con tu hermano y con tu papá, que es una empresa familiar, es de las cosas más fregonas que me han pasado en la vida. Sí tiene sus retos. Sí, como. Sí, obviamente hay diferencias porque aunque somos familia, pensamos diferente. Cada cabeza es un mundo. Creo que un tema bien importante es que nos respetamos. Nos respetamos mucho, nos damos nuestro lugar. Cada quien tiene una función, cada quien tiene una responsabilidad, cada quien tiene un rol. Y sí tratamos de, con mucho respeto, comunicarnos y dialogar. Es decir, ok, yo veo que Jorge está desarrollando X proyectos, está haciendo ciertas cosas. Yo le digo, oye, hermano, si te puedo apoyar en algo, me dices. A mí lo único que me gustaría expresarte es que creo que esto lo pudieras hacer mejor de esta manera o de esta otra. Y si no sabes cómo hacerlo, aquí estoy yo te puedo apoyar, ¿no? Pero es una manera en la cual él es el que va a decidir dentro de su función y su responsabilidad si quiere mi apoyo o no. Y yo tengo que respetar eso. Entonces, al final, algo padre es que tenemos mucha apertura los tres. Mi padre, mi hermano y yo. Tenemos mucha disposición. Siempre estamos... Sí, él me pide consejos, yo le pido consejos. Sí. Y es una manera en la cual eso ya es una dinámica que fluye muy, muy natural, muy naturalmente. Entonces, sí le digo, oye,
trata tú de cada decisión que tomes, y eso obviamente aprendido por nuestro padre, trata de no pensar en Jorge. Y yo lo que hago es no pienso en Steven. Yo pienso en la empresa, en el entorno, en la comunidad, en todo lo que conlleva a los empleados, a los contratistas, a los proveedores, a los comerciantes, a los inversionistas. Claro. Porque vuelvo a lo mismo, no puedes poner tus intereses personales por encima de las necesidades de un negocio. Y eso es algo que nuestro padre nos ha enseñado. Entonces, creo que lo hemos hecho muy bien y nos respetamos y nos opinamos y nos sugerimos. Y sí, de repente ahí, que tú, que yo, que no sé qué. Pero ¿sabes algo bien importante? Ya con esto cierro. De repente porque sí los hay, me gusta ser muy honesto, de repente hay momentos tensos donde nos molestamos por diferencias. No hay que hablar nada más de lo bonito. Claro. De repente ¿sabes qué? Una pausa, lo hablamos mañana. Lo hablamos mañana, nos tomamos nuestro break y con cabeza fría volvemos a tomar el tema y volvemos a canalizar la actividad, la tarea, el tema como tenga que ser, ¿no? Pero eso es súper importante, nos respetamos mucho. Sí. Y lo que yo veo acá de manera personal también, que me gusta mucho porque así me lo puedes confirmar, es que un líder tiene que dar libertad también. Y es lo que veo un poco en lo que comentabas de tu papá, porque no fue una imposición de que este es el negocio y tienes que estar aquí adentro en la familia, sino fue una libertad desde esto es lo que hago. Si te gusta, puedes integrarte. Igual con tu hermano, lo que acabo de escuchar ahorita es mi punto de vista, esto te lo digo, tú sabes si lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces siento que es como una libertad, pero con responsabilidad. Y eso es una mezcla muy padre. Tu papá debe estar bien orgulloso de verlos ustedes también desarrollarse en este tipo de proyectos. Y ahorita que te preguntaba de tu hermano, porque yo soy cuata de hombre, ¿verdad? Tengo un cuate de hombre. Y entonces él es muy numérico y muy así. Y yo soy más creativa y me gusta más. Entonces yo, por ejemplo, me pedían presentaciones para la facultad o X y yo le decía, ay, pero en esta clase es en la que batallo. Entonces le decía, échame la mano a ver cómo me queda. Si ves que mejor le pongo esto, le pongo. Claro. Entonces creo que esa complicidad también de hermanos es muy padre. Claro. Digo, en este caso, pues es una empresa y obviamente pues implica como otras cosas, pero el tener ese apoyo de decir, yo sé que a lo mejor él tiene estas cualidades que en este momento del proyecto le puedo preguntar para que me dé este tip o para ver cómo lo puedo resolver acá. O sea, como que también esa parte de decir, ay, no sé, él tiene esto y yo tengo esto, ¿verdad? Es que primero que nada se trata de tener la humildad. Sí. O sea, si no tienes humildad, ya todo lo demás se frena. Entonces tenemos la humildad de reconocer en que Jorge tiene unas cualidades diferentes de las mías y que si yo escucho sus consejos, sus opiniones, voy a capitalizar mi trabajo, mi responsabilidad. Igual que mi padre. Mi padre es creativo, pero es ser estructurado. Y Jorge tiene la habilidad de hacer relaciones, pero fluye como pez en el agua haciendo relaciones. Yo no digo que yo no, pero, por ejemplo, yo lo veo y yo le copio y le digo, oye, ¿cómo le haces para esto y lo otro? ¿No? Sí, claro. Y yo, por ejemplo, estoy en la parte donde le estoy dando estructura, orden, organización a los proyectos, a la empresa. Estoy en un proceso de profesionalizar la empresa. Y entonces Jorge me dice, oye, güey, soy un despapalle, güey. Necesito que me ayudes porque voy a lanzar un proyecto, voy a lanzar un negocio y tú que eres muy metódico y muy organizado, muy estructurado, muy administrado, dime cómo le hago. Entonces eso nos ayuda mucho. La fusión perfecta, ¿no? O sea, para que todo se vaya bien y con esa, como dice Cristi, la libertad, la creatividad, pero encaminado. No, y se hace un muy buen trabajo en equipo. Sí. Y hay algo importante. Ojo, todas las acciones, palabras, decisiones, cosas, las acciones que uno hace en la empresa se permean. Uno no se da cuenta, pero la gente observa. Entonces tienes que predicar con el ejemplo. Sí. Y eso creo que también lo hemos aprendido también de mi padre, ¿no? Ay, Steven, qué padre. Oye, yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio para cuando también estén las plazas ya también listas, el centro de convenciones y todo. Pero llegó la hora bonita, la hora mística, la hora astral. ¿Estás muy listo? Sí, el futuro. No sé para qué, pero estoy muy listo. No, mira, tú elige una carta. Pero piénsala bien, la que sea. Porque es el futuro de febrero. Sí. Claro que he visto la carta del universo, pues Steffi, una amiga mía de muchos años, pero no sé cómo funciona. Ya, ¿qué hago? ¿La veo o no la veo? Sí, la ves hay que la leo. Pero con intención. Inhalo, exhalo. Ok. O sea, me tomo mi tiempo. Sí, claro. Es con saborcito. Muy bonito. Soy mi proyecto más importante. Enfoco mi energía en mí porque me amo.
Tomo decisiones que me expanden. Dedico tiempo para mí. Invierto en mí, en mi salud física y mental, en mi desarrollo personal y profesional. Emano toda esa seguridad en mí. Emano toda esa seguridad en mí que he desarrollado al ser mi prioridad. Estar tan feliz conmigo hace que todas las otras áreas de mi vida se beneficien. Y esa es de respirarlo así, porque la última frase, la ancla. All right. Dice, gracias universo porque tomo todas mis decisiones actuando como mi versión ideal. Oye, ¿qué tal? ¿estás de acuerdo que va muy ad hoc? Es megadoxísimo. La plática que acabamos de tener, Ahorita le tomas una foto porque siempre nos Y la toca subimos, así. y la subimos. Sí, nos toca bien bonito cerrar con esta parte de Cartas al Universo, porque creo que casi siempre nos sale que resume el podcast y como que creemos que es un mensaje también muy bonito para nuestro invitado, porque es muy especial que vengan, que estén aquí con nosotros y que nos platiquen toda esta historia, porque de verdad, pues a veces no conocemos, o sea, podemos verlos en redes sociales y todo, pero no conocemos todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la disciplina que hay su atrás lado humano de también. todo de toda esta empresa y de todas las actividades que ustedes hacen. Entonces, de verdad, Steven, que gracias por estar aquí con nosotros. Si hay algo más que le quieras decir a nuestro público que nos ve. Pues mira, antes que nada quiero dar las gracias a ti, Karina, a ti también, Cristi, por haberme invitado. Gracias por este espacio. Espero haya sido de valor. Ay, súper. Y lo único que yo quisiera decirles es que creo que ante cualquier situación que una persona esté viviendo en lo personal, temas de salud, económicos, siempre hay retos y adversidades, temas complejos en la vida. Yo siempre he creído que la manera más fregona de poder sobrellevar las cosas es con una actitud positiva. Tratar de ser optimista, de ser positivo, de ser muy echado para adelante, de perderle el miedo a las cosas y poder crear esa seguridad en uno mismo para que si tienen un proyecto personal, un proyecto de vida, un proyecto de negocio o algún tema, por ejemplo, de salud que no tiene nada que ver con el tema empresarial, pues que la gente pueda fluir de la mejor manera con ese proyecto, con esa situación que estén llevando. Entonces, eso a mí me ha cambiado la vida. Trato de enfocarme en las cosas realmente importantes. Dejo a un lado las pequeñeces y ahí es donde creo que las cosas empiezan a fluir de la manera más fregona, de manera positiva. Totalmente. Disfrutamos muchísimo que te tomaras el tiempo de estar aquí con nosotras. Muy agradecidas. Sí. Y pues suscríbanse. Sí, que se suscriban y que también busquen todos los proyectos que tienen ustedes y que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en redes sociales, como quiera acá lo ponemos abajo. Y pues bueno, muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias, Platicando Ligero.